Bueno, en la prepa hoy vamos a ver manejo de archivos. Y bueno, ¿qué es el manejo de archivos? Simplemente en Python es posible abrir ficheros, es decir, archivos, y leer su contenido. Los ficheros o archivos pueden ser de lo más variado, desde un simple texto a contenido binario. Para, para simplificar, nos concentraremos en leer un archivo de texto. En Python los principales archivos que se pueden leer son archivos .txt, que son archivos de texto que ya conocemos, y archivos ESV, que son archivos que utilizan un formato del tipo Excel. Pero bueno, nos concentraremos en el de txt, que es el archivo de texto plano. Y usaremos las siguientes funciones. Podemos abrir un archivo con la función open y el nombre, la ruta del archivo. En este caso, si tenemos el archivo en la misma carpeta que el archivo donde lo vamos a abrir, simplemente ponemos el nombre del archivo y la extensión. En este caso puede ser el nombre del archivo .txt. Y eso lo guardamos en una variable con la que vamos a operar dicho archivo. Para leer un archivo, la función más sencilla es leer el archivo línea por línea. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, línea, el archivo, que es la variable que guardamos anteriormente, que se usa al abrir open, y la ruta del archivo, y el método readLine. ReadLine lo que va a hacer es que va a leer cada una de las líneas del archivo de texto plano. ¿Qué es una línea para un archivo de texto plano? Bueno, una cantidad de texto, una string, hasta un salto de línea. Un salto de línea, si recordamos, es un backslash n. Ya igual vamos a ver más adelante. Y aquí simplemente el programa está haciendo un ciclo while y él pregunta que mientras la línea sea distinta de una línea vacía, entonces él va a agarrar y va a guardar en línea el archivo .readline. Esto nos va a devolver una lista en la que cada uno de los elementos de la lista va a ser un string y que a su vez va a ser una línea de nuestro txt. Entonces, para leer un archivo, obtener todas las líneas de un archivo, devolverá una lista, como les comentaba, donde cada elemento será un string correspondiente a una línea del archivo de texto plano txt. Y bueno, la misma función que antes. Para crear un archivo, cuando se termina de trabajar con un archivo, es recomendable cerrarlo. Hay que cerrar. Y se usa el nombre de la variable en la que guardamos el archivo. En este caso, digamos que se llama el archivo. Y aquí le hicimos open, bueno, que ahora le vamos a hacer el método close. Y esto simplemente lo que va a hacer es guardar definitivamente los datos que modificamos, agregamos o leímos en nuestro archivo, y así evitamos inconvenientes. Aquí está el ejemplo, una lectura de un archivo. Y bueno, vemos como tenemos dos archivos en una misma carpeta, el main.py y el archivo .txt. Esto se puede llamar de cualquier manera, aquí lo llamo archivo por llamarlo archivo. Y en el main aquí vemos que, bueno, lo que habíamos hablado, open, la ruta del archivo, en este caso al estar en la misma carpeta, no se pone más nada, se pone simplemente el nombre. Y aquí estamos haciendo un ciclo for que está leyendo por cada línea del archivo y está guardando la línea de este archivo y le está quitando el último elemento. El último elemento es un backslash n. Aquí no es doble backslash, depende del lenguaje y cómo tengan configurado eso, pero generalmente es backslash n, que como les comentaba, indicaba el fin de una línea de texto, un archivo de texto, que es simplemente un salto de líneas cuando le das enter. Y bueno, aquí hace un print y tal, y luego cerramos el archivo. Esto literalmente nos está haciendo esto. Bueno, los modos de apertura. Tenemos solo lectura, que se hace con R. Y bueno, ¿qué significa R? Read. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con CRUD. Y CRUD es create, read, update y delete. Bueno, entonces R es de read. Y este no puede modificar el archivo, sino solo leerlo. Tengan en cuenta esto. ¿Y cómo se hace? Bueno, igual que antes con open, le pasamos la dirección del archivo, coma, y le aplicamos el modo en el que vamos a hacer la apertura. En este caso, R de read. W va a ser de write. Y bueno, el archivo es vacío si existe. Y si no existe, lo crea. Es decir, todo lo que está en nuestro archivo txt se vacía y sobreescribe sobre ese archivo lo que vayamos a escribir nuevamente. Es decir, cuando vayamos a escribir sobre un archivo y no nos importe borrar el contenido, usamos write.
Y bueno, hacemos open, lo mismo, la dirección del archivo y write. Otro modo de apertura es A, de append, y el archivo se crea si no existe, igual que antes, y si existe se escribe al final del archivo, manteniendo el contenido del mismo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre write y append? Que write reescribe todo el archivo, es decir, borra el archivo de texto y escribe lo nuevo que se vaya a escribir. Y append simplemente mantiene toda la información, pero agrega una nueva línea, es decir, al final del archivo de texto va agregando la nueva información que queramos. También tenemos los modos write plus, w plus y a plus. Y esto, que bueno, dice por otro lado, en cualquiera de estos modos se puede agregar un plus para pasar a un modo lectura-escritura. Es decir, el plus lo que nos sirve es para, bueno, aquí dice el comportamiento de R plus y W plus no es el mismo, ya que en el primer caso se tiene el archivo completo y en el segundo caso se trunca el archivo, perdiendo así los datos, como habíamos dicho. W borra todos los datos y R solo es para lectura. El plus lo que nos deja es agregar, tipo agregar el archivo, como dice aquí, lectura, escritura. Bueno, en resumen, R abre el archivo en modo de solo lectura, es decir, no podremos modificar, solo obtendrá y usar su contenido sin realizar cambios algunos. Si el archivo no existe, el programa falla. Es decir, si no tenemos un archivo ya creado TXT, él no lo crea automáticamente, sino que simplemente falla. Para esto habría que usar un try catch o algo por el estilo, para no caer en ese error. R+, bueno, abre el archivo en modo lectura y escritura. Decíamos que el plus es para agregarle a escritura al modo que estemos seleccionando, pudiendo así no solo obtener y usar su contenido, sino modificar si lo desea. W, bueno, abre el archivo en solo modo escritura, va a sustituir el archivo original si existe antes o crea uno nuevo si no existe, es decir, aquí si no lo encuentra, lo crea. Quiere decir entonces que el contenido original que tenga el archivo se perderá una vez se escriba en él. Como ya hemos dicho, write borra todo lo del archivo, pero si no existe lo va a crear. ¿Por qué no hay W+? Bueno, porque el plus es para escribir y ya write escribe. A o append abre el archivo para escritura, pero permitiendo agregar contenido al existente. Es decir, no modifica. Esto quiere decir que el contenido original se conserva y lo que escriba se agregará al final del archivo. Si el archivo no existe, se crea uno nuevo. A+ abre el archivo en modo escritura para agregar contenido y lectura, permitiendo así agregar contenido al final y leerlo también. O sea que aquí podemos agregar y leer. Y bueno, cosa a tener en cuenta, muy importante, debes crear el archivo que estuviste escribiendo con close, debes cerrar, perdón, con close. Esto permite que el contenido sea finalmente escrito en el archivo, de lo contrario quedará vacío. Y quedará, y además que se pudiera liberar el archivo para ser usado luego, o incluso eliminado. Porque podemos usar varias de estas funciones en un solo programa, entonces si lo abrimos varias veces podemos tener errores si no lo hacemos el close. La función write no agrega saltos de línea, así que debemos ponerlos nosotros mismos con \n para cada línea que deseemos escribir en el archivo. Y bueno, el archivo debe abrirse en alguno de los modos de escritura y primero debe abrirse con la función open antes de poder llamar a write y escribir en él. Write es otra función. Pueden revisar esta bibliografía, igual vamos a ver un ejemplo ahorita. Bueno, siguiendo aquí con la prepa, les dije que les iba a dar varios ejemplos y bueno, primeramente vamos a ver las distintas funciones, los distintos modos que tenemos de abrir los archivos, ¿no? Entonces está la prepa, procesamiento, archivos. Y bueno, el primero que les dije es que íbamos a poner una variable que le podemos llamar archivo como queramos. Usamos la función open y la ruta del archivo. La ruta de nuestro archivo txt, en este caso archivo.txt. Y así lo abrimos. Fíjense que lo que tengo en el archivo txt son 3 líneas de texto. Y lo que les comentaba es que aquí, aunque ustedes no vean, esto es un carácter. Si ven, se marca un poquito ahí. Bueno, eso es un \n. Y nada, eso es lo que va a leer nuestro... Cuando nosotros le damos por líneas, él va a leer hasta el \n. Y así el programa va a saber
cuando termina una línea de nuestro archivo de texto. Y bueno, con el open, entonces podemos hacer un for line in archivo. Y entonces podemos tener una variable, bueno, line, que va a ser igual a line.rsstrip. Esto lo que va a hacer es que nos va a quitar de nuestra línea de texto, le queremos quitar el \n, que es decir, la última línea de texto. ¿Por qué? Porque bueno, esta línea, esto nos va a volver en verdad una string. O sea, que él va a leer cada línea y el string que él va a ir devolviendo va a ser este. Va a ser este. Entonces, si nosotros imprimimos eso, literal, vamos a imprimir, este es un archivo y el salto de línea. Nosotros no queremos eso, entonces le estamos con esta función remove strip, le estamos quitando esto, el \n. No hace falta, pero bueno, para que vean otra cosa nueva. Y si le damos print line, y bueno, obviamente el archivo .close para cerrarlo. Y bueno, si ejecutamos nuestro archivo, vemos cómo nos imprime, como les comentaba, lo mismo que aquí. Es decir, él está leyendo la primera línea, la imprime la segunda, la imprime la tercera, la imprime. ¿Qué pasa si comentamos esto, que le estábamos quitando el \n? Bueno, él va a imprimir entonces esta línea con un backslash más el backslash que hace el print por default, pues. Y bueno, nos va a salir como que un doble espacio. Por eso lo puse, para que se viera más bonito. Pero bueno, estamos viendo que sí, literal nos está imprimiendo lo que pasaba aquí, pues. ¿Qué más teníamos aquí? Teníamos la función, teníamos agregar contenido y lo crea y lo puedes leer. Y esta era la función. Por ejemplo, tenemos contenido, ves que lo podemos guardar en otra variable, open, y le pasamos archivo.txt, coma, y luego podemos poner a más, que dijimos que era para apendiarle y poder leerlo. Es decir, cuando hacemos este open, entonces en esta variable podríamos leer el contenido del archivo y también apendiarle, es decir, agregarla al final. Es decir, aquí otra línea. Hola. Pero claro, no va entrando, sino con el código, pues. También podríamos usar R, que solo podríamos leer. Y bueno, igual contenido, open, el nombre del archivo, que en este caso es archivo.txt, coma, y el modo, que es read. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cómo leer y mostrar, bueno, el contenido del archivo en Python, que ya lo vimos aquí un poquito. Pero bueno, entonces ahorita vamos a simplemente vamos a escribir un archivo de Python. Ya leímos, vimos cómo podíamos leer línea por línea. Bueno, ahorita vamos a escribir. Podríamos tener una lista y lo voy a pegar. Bueno, por ejemplo, tenemos una lista de nombres, ¿verdad? Entonces, si lo quisiéramos abrir, vamos a ver el write, que es solo para escritura, no para leer. Pero bueno, nos sirve porque nada más queremos escribir ahorita. Usamos open y ponemos, bueno, el nombre del archivo, que en este caso es archivo, la extensión, no se olviden, coma write. Y bueno, ahorita con ese archivo podemos usar el método write y vamos a ver cómo. Y vamos a hacer por nombre y nombres, es decir, vamos a recorrer la lista que tenemos de nombres ahí. Vamos a hacer el archivo y el método write.
¿Y qué vamos a escribir ahí? Bueno, vamos a escribir cada una de las nombres, es decir, estamos recorriendo. Bueno, primero vamos a escribir Juan, Susana, Andrea, Melanie, Andrés. Pero hay que tener en cuenta que Write no nos pone el salto de línea, entonces tenemos que agregarlo manualmente. Es decir, para que no se nos agreguen todas una sola línea, sino que se agregue línea por línea. Y al final, como siempre, archivo.close. Si ejecutamos esto, bueno, termina el programa y ya, porque no hacía más nada. Pero vemos que nos puso los nombres en orden. Si se dan cuenta que antes había otra información aquí que decía línea 1, línea 2. Eso se borró porque usamos el método write. Y se sustituyó por esta nueva información. ¿Y qué pasa si quitamos el \n? Bueno, vamos a ver. Todo se pone en una sola línea, es decir, no está poniendo los saltos de línea. Por eso es importante tener eso en cuenta. Bueno, ahorita vamos a hacer otro ejemplo más interesante. Bueno, y aquí vamos a hacer simplemente un programita que lea, escriba, modifique y elimine elementos de un archivo. Bueno, hay que también tomar en cuenta que los archivos aquí generalmente, como que se usan como una base de datos, vamos a hacerlos de la siguiente manera. Cada elemento tiene que tener un separador. Podemos tener esta estructura, ¿verdad? Y que bueno, que nuestro archivo de texto, cada línea sea una persona por lo menos. Y nosotros vamos a leer entonces este archivo de texto por línea, que sería un elemento, es decir, una persona, y que cada atributo se separaría por un carácter especial. En este caso estamos usando el doble slash. Podrías usar cualquier otra cosa, podrías usar comas. CSV, que es el de Excel, usa comas. Puedes usar un carácter así rarito, o qué sé yo, el carácter que tú quieras en verdad. Puedes usar una letra A, pero ¿cuál es el problema? Que si tú usas una letra A como separador, cuando tú quieras hacer el punto split sobre esta línea de texto, porque eso es lo que vamos a usar, un punto split, para separar cada uno de los atributos, ¿qué va a pasar? Él va a separar aquí, va a separar aquí, va a separar aquí y aquí. Y no queremos que separe aquí, porque esto van a ser nuestras cadenas de texto, pues. Por eso usamos un separador que, bueno, que generalmente no vaya a haber, no vayamos a encontrar dentro de nuestros atributos, nuestras líneas de texto. Y bueno, por lo general este está bien, el doble slash, o cualquiera que no sea muy común. Pero bueno, para este ejemplo vamos a usar la siguiente estructura, que va a ser, simplemente vamos a guardar una base de datos estudiantes en la que vamos a tener el nombre, la edad y la cédula. Así va a ser nuestra base de datos. Cada línea va a ser un estudiante. Bueno, definimos el main y lo llamamos como siempre. Vamos a hacer el clásico menú, que lo voy a pegar para no perder tiempo, ya lo hemos hecho 1000 veces. Un while true, selecciona, vamos a tener ver estudiantes, agregar estudiantes, modificar, eliminar y salir. Hacemos la validación de la selección. Y bueno, ponemos aquí entonces nuestros distintos if. If selection es igual a 1, entonces vamos a hacer algo. El if selection es igual a 2, vamos a hacer otra cosa. Y así con cada una de ellas. Tenemos la 3, la 4 y la 5 de salir. Entonces esto sería un else y un break, bueno, para salir de este ciclo while. La primera que vamos a hacer es ver estudiantes. Y bueno, para eso vamos a hacer una función aquí arriba. Ver estudiantes. A ver estudiantes, vamos a tener que hacer un open de la base de datos, obviamente. Y como les comentaba, que para esto queremos utilizar un try catch por si acaso nos sale algún error.
y el que hacemos entonces with open, vamos a llamar nuestra base de datos database, que va a ser un archivo de texto plano, y la podemos renombrar para usarla más fácilmente as DBA, que va a ser base de datos estudiante. Entonces, una variable de datos, vamos a guardar DBA, que va a ser la variable en la que estamos guardando el open, punto readLines, que dijimos que esto es lo que iba a hacer y que iba a leer línea por línea en nuestra base de datos. Todavía no la tenemos creada, pero bueno, entonces en datos se va a guardar eso. Ya dijimos que era una lista con cada atributo de esa lista, cada elemento de esa lista va a ser una línea en nuestra base de datos. Entonces aquí le preguntamos, mira, si la longitud de datos, es decir, de la lista que se está guardando es igual a 0, bueno, obviamente entonces hacemos un print y que nos diga, a ver, todavía no hay ningún estudiante registrado. ¿Por qué? Bueno, porque si es igual a 0, es decir, la base de datos está vacía, no leyó ninguna línea. Y aquí le podemos poner un salto de línea. Else, es decir, si la longitud es mayor, es decir, que si hay líneas por leer, entonces, o que leyó y guardó en datos, entonces vamos a hacer un for y dato in enumerate datos. Esto simplemente va a recorrer la lista datos que va a tener cada una de las líneas que leyó de la base de datos. Y bueno, el enumerate lo que hace es que podemos usar esta variable i que va a ir incrementándose en cada ciclo for. Es decir, en el primer ciclo va a valer 0, en el segundo va a valer 1 y así. Esto lo vamos a usar para ponerlo más bonito, pues. Y bueno, entonces podemos tener estudiantes. Estudiante va a ser igual a dato menos 1.split, que dijimos que vamos a usar como separador el doble backslash. Ya les voy a explicar qué es eso. Ahorita podemos hacer un print por 4, coma y más 1, coma. Y por último vamos a entonces hacer un print con un punto format y vamos a poner el nombre del estudiante, va a ser estudiante en el index 0, un slash, y bueno, ya les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí le cambiamos edad en el index 1 y cédula en el index 2. Ok, ¿qué hicimos aquí? Bueno, si nuestro archivo de texto fuera de la siguiente manera, imagínense que este es nuestro archivo de texto. Y tenemos aquí máximo 22 y qué sé yo, la cédula 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos a María, que tiene 25 y la cédula es la 3, 2, 1. Él va a leer entonces en nuestra base de datos estas dos líneas, ¿verdad? Y él las va a guardar como, bueno, las va a guardar en una lista que se llama datos. Entonces él va a hacer estos datos, va a ser igual a una lista. Y cada uno de los elementos, bueno, va a ser entonces máximo 22, 1, 2, 3, 4. Y va a guardar el otro elemento de la lista que va a ser María, doble slash, 25, 3, 2, 1. Esto es lo que él está guardando en datos. Ya dijimos que si la lista es vacía, es decir, que no hay ningún elemento, no leyó ningún elemento en nuestro txt. Y luego aquí va a agarrar y va a recorrer datos, o sea, cada elemento de la lista, ¿verdad? Entonces, si empieza la primera iteración, va a ser esta. Y él va a agarrar en datos y le va a quitar el último elemento. ¿Por qué? Porque aquí hay un backslash. Hay un backslash ahí escondido. Entonces él va a quitar ese elemento para que obviamente no nos estorbe, pues. Lo quita aquí. Y luego hace el split cada vez que encuentre un doble backslash. Aquí me falta un backslash.
Eso está guardando en dato. Entonces, ¿qué va a haber en dato? En la primera iteración va a haber una lista, porque el punto split, cuando lo hacemos sobre un string, nos genera una lista. Y como está separando cada vez en este doble slash, entonces él va a agarrar máximo 22 y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, esto es en string también. Ok, y la primera iteración tenemos esto en dato. Y luego simplemente nos va a imprimir estudiante en el index 0, es decir, este es el index 0 de la lista, este es el index 1, este es el index 2. Y nos va a imprimir, mira, máximo 22, 1, 2, 3. Y la segunda iteración va a ser lo mismo, pero dato ahorita va a ser María, este va a ser 25 y esto va a ser 3, 2, 1. ¿Ok? Eso es lo que básicamente está haciendo esta parte del código, para que visualicen bien, si no lo habían agarrado. Bueno, como todo try, tiene que tener un except. Y bueno, hay un error que generalmente pasa aquí, que es que no se encontró el archivo. File not found error. Y bueno, podemos poner eso, podemos poner que agarra todos los errores. O sea, exception, que agarra todos los errores. Y aquí podemos poner un print que nos diga todavía no hay ningún estudiante registrado. Bueno, porque simplemente si no encuentro los archivos es porque no hay ningún estudiante. Y esto va a ir aquí. Ver estudiantes. Si corremos entonces nuestro archivito, si le damos a 1, nos dice todavía no hay estudiante registrado. Y es verdad, no, el archivo no se ha creado, pues. Entonces para eso hay que hacer la 2, que va a ser agregar estudiantes, ¿verdad? Y bueno, eso va a ser otra función. Y la vamos a llamar registro estudiante. Ojo, esto lo estamos haciendo así porque, bueno, justamente este programa lo que quiere es hacer muchas cosas sobre la base de datos. Hay maneras más fáciles, también depende de lo que necesiten. Si ustedes solo necesitan consumir información de un archivo TXT, solo con ver les bastaría. Por ejemplo, aquí eliminar y modificar, estas son como más top, o sea, no juro que tienen estas cosas así. De repente nada más quieren agregar o ver. Pero bueno, aquí les doy todas las herramientas para que ustedes pues apliquen las que ustedes necesitan, pues. Pero esto es muy dinámico, ya saben que con estas operaciones ustedes luego pueden trabajar como quieran sobre lo que les devuelve este open. Pueden hacer read lines, pueden hacer write, lo que sea. Lo que tienen que saber es trabajar, bueno, con ese texto que les devuelve, esas listas, esos saltos de línea. Pero bueno, para eso estamos aquí, para verlo juntos. Aquí en registro de estudiantes, bueno, simplemente, literal, vamos a copiar esto porque no voy pendiente de escribirlo. Y aquí fácil, siempre ya hemos hecho esto 1000 veces. Un input, pedimos un nombre, lo validamos. Aquí mi validación súper fea, solo pregunto si if alpha y ya no me enredé mucho tampoco. Aquí si la edad, si es entre 0 y 99, qué sé yo, y aquí la cédula que tiene que ser mayor que 1. Que son los 3 datos que, bueno, yo estoy guardando en mi base de datos, no quiero pedir más nada. Y aquí vamos a hacer algo parecido, que va a ser with open. Open, lo mismo, database.txt. Y ahorita vamos a hacer a plus, que va a ser append, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque bueno, no queremos hacer write, porque no queremos borrar lo que está en la base de datos, queremos hacer append, es decir, agregar al final. Y que si el archivo no existe, en nuestro caso no existe, nosotros aquí en nuestra carpeta no tenemos ningún archivo, lo va a crear. Y lo va a crear con este nombre y esta extensión. Y aquí lo estamos llamando database. O sea, la variable database va a contener el open este, que es lo mismo que teníamos antes, que le poníamos, qué sé yo, la variable es igual a open, es lo mismo. Database. Entonces aquí vamos a hacer write y le vamos a poner un format que va a tener, bueno, nombre, que es la variable que pedimos aquí arriba, el separador, que es el doble backslash, el doble slash, no backslash,
edad, que es la variable que también ya pedimos, y a ver, y cédula, que es la otra variable que estamos pidiendo. Y ojo, el \n, que es el salto de línea, que tiene que estar a juro cuando escribimos para que no se escriba en una sola línea, sino que vaya saltando, qué sé yo, máximo, // 22, // 1, 2, 3, salto de línea, ese \n hace eso, María, // 25, // 3, 2, 1, ¿ok? Porque si no, estaría todo esto pegado en una sola línea, y cuando nosotros queramos leer esto con nuestro método ver, él va a agarrar solo una línea y se va a romper y va a explotar todo. Entonces, pila. Y luego podemos hacer un print. Y podemos ponerle, mira, el estudiante registrado con éxito. Vamos a probar esto, a ver qué pasa. Y bueno, no queremos ver estudiantes, queremos agregar estudiantes. No pasó nada porque no lo puse aquí. ¿Cómo era la función? Registro estudiantes. Ok, ahorita sí 2. Me va a decir nombre, bueno, yo creo que era máximo. Si yo pongo una letra, ok, no me deja. 22. Y la cédula, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que aquí me apareció un TXT. Y que tiene adentro lo que agregamos. O sea que si me está haciendo el A+S, me está apendiendo y me está creando la base de datos. Si no la tenía, ese archivo no lo creé yo, se creó solo. Y bueno, si ahorita le damos al 1, que es ver la base de datos, miren cómo me imprime máximo 22 y 1, 2, 3. Si creamos otro, vamos a poner María. María tiene 25 y el 3, 2, 1. Si le damos otra vez a ver, bueno, aquí vemos que efectivamente María está, y si no vemos nuestra base de datos, María también está aquí. Entonces, ven cómo va funcionando ya la cosa. ¿Qué más queríamos hacer? Bueno, queríamos modificar un estudiante. Y bueno, otra función. Esto ya es más top, o sea que capaz no lo usen, pero fino que lo sepan. Ajá, ¿qué le va a pasar aquí? Aquí le va a pasar el número del estudiante. ¿Se acuerdan que cuando lo imprimíamos nos ponía 1, 2, 3? Bueno, le vamos a decir al usuario, selecciona el numerito, el número del estudiante que desea eliminar, y va a eliminar ese numerito. O sea, el estudiante que corresponde al número que pusimos. Y lo mismo de siempre, with open database.txt as una variable que nos da el nombre de la variable que queramos, datos va a ser igual a database y punto readlines. Entonces se nos va a guardar ahí la lista y vamos a iterar sobre la lista. For i, dato in enumerate datos if i es igual a ne-1, e va a ser igual a dato, le quitamos el backslash con el 2 puntos -1, que eso es lo que hace agarrar al final del string menos un carácter, o sea que nos guarda todo desde el principio. El 2 puntos significa desde el principio hasta un carácter menos el final. Eso ya es materia vieja. Punto split y bueno, el separador que nosotros elegimos. Y aquí yo voy a volar, bueno, aux igual a e, podría dejar e, pero me gusta más aux. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos recorriendo toda la lista hasta que él encuentra, porque es modificar, no queremos agarrar toda la base de datos. Agarramos toda la base de datos, la leemos línea por línea, luego buscamos, hacemos un for por cada una de esas líneas, y cuando él encuentre que la iteración es igual a un número, o sea, el número que nosotros ingresamos, -1. ¿Por qué -1? Porque esta iteración empieza desde 0, el index.
Pero nosotros aquí vamos a escribir a partir del 1, no le vamos a poner el usuario 0, sino el usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando la encuentre esa igualdad, entonces él va a agarrar, va a guardar ese string en el aux. ¿Cómo es eso básicamente? Bueno, él va a agarrar, si nosotros hacemos un display de esto le haríamos display, en verdad le haríamos así. Ver, este sería el display, ¿verdad? Ven que nosotros empezamos con 1 y 2, no empezamos con 0, pero este i empieza en la primera iteración 0, la primera iteración él va a leer esto, en la segunda esto. Entonces si nosotros aquí le ingresamos a modificar estudiante 1, ¿qué va a pasar? Él va a preguntar en la primera iteración, esto va a ser 0, 0, y lo que nosotros ingresamos aquí fue 1 menos 1, es decir, 1 menos 1, 0. ¿Es el mismo? Sí. ¿Y quién es ese string? Bueno, máximo 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese es el que va a guardar la variable auxiliar. Por eso es el menos 1. Para que concuerde con lo que el usuario está viendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahorita obviamente vamos a hacer un printcito. Un print en el que vamos a simplemente hacer un punto format y vamos a poner, como habíamos hecho antes, nombre. Y que vamos a usar aux en 0 para imprimir el nombre. Vamos a copiar esto. Bueno, vamos a poner \n. Copiamos esto y imprimimos el resto de los datos. Edad y cédula. Eso está guardado en el index 1 y está guardado en el index 2. Y así, bueno, así podemos ver los datos del usuario, pues. Bueno, ahorita vamos a hacer una variable atributo que va a tener simplemente el input que va a poner el usuario y le vamos a decir, mira, ingrese el número correspondiente al atributo a modificar. Aquí nos faltó esto y esto. Y aquí deberíamos entonces aquí imprimir que nombre va a ser obviamente el 1, edad va a ser el 2 y cédula va a ser el 3. Para que bueno, el usuario sepa que si le pone oprime 1 va a modificar el nombre, si oprime 2 va a ser la edad y 3 va a ser la cédula. Y bueno, ahorita hacemos simplemente un while como siempre para verificar que el usuario no se pase. Aquí hacemos un printcito aquí para que no moleste. Y aquí, bueno, como siempre, hacemos nuestro if y le preguntamos, mira, si el atributo es igual a 1. Si el atributo es igual a 2. Si el atributo es igual a 2, si el atributo es igual a 3. Si el atributo es igual a 1, entonces ¿qué queremos hacer? Esta variable aux, que va a tener todo esto, que va a ser una lista de 3 elementos, ya habíamos dicho cómo era. Una lista del que el primer elemento es el nombre, el segundo es la edad y el tercero es la cédula. Entonces queremos modificar obviamente en aux el primer elemento. Y bueno, ¿qué hacemos? Pedimos simplemente, le decimos aux 0 va a ser igual al input y le vamos a pedir ingrese el nombre del estudiante. Y aquí vamos a tener simplemente una variable que nos va a ayudar y le vamos a pasar esto .split. Ok,
Ya van a ver en qué me va a servir esa variable. Bueno, esta variable simplemente va a agarrar el nombre, le va a quitar los espacios para yo verificar que no me está agregando un vacío, pues, que no me está agregando esto. Y bueno, la comprobación, que simplemente la voy a pegar porque no quiero perder mucho tiempo. Entonces él va a hacer su validación correspondiente y bueno, y simplemente luego aux 0 va a ser igual a aux 0. Le vamos a poner un punto title para que sea más bonito. Que también se lo tuvimos que haber puesto arriba cuando pedíamos los datos, pero bueno, chill. Entonces aquí estamos modificando el nombre. Vamos a hacer lo mismo para la edad y para la cédula. Va a ser justamente el mismo procedimiento. Lo va a pegar aux en el 1, la edad, él nos va a volver la edad y lo va a igualar al input del usuario, pues. Y bueno, él va a meter el input del usuario, va a validar que no sea numérico, que no sea... Si no es numérico, lo va a volver a pedir, es decir, que sea numérico. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y teníamos el último. Que es la cédula, lo mismo. Va a ver que la cédula sea numérica, si no la pide otra vez. ¿Qué pasa? Entonces, si el usuario ingresa uno de esos, modifica el atributo en el array, que es este. Luego tenemos nuestro aux modificado, y ese aux ahorita tenemos que apendiarlo a la lista, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a apendiar? Bueno, with open. Database.txt as database estudiante. Este es el nombre, recuerden, pueden poner cualquier cosa. Esto, si se dan cuenta, siempre es lo mismo. Ustedes pueden tener su propio estilo también, o sea, no tiene que ser este. For e in range. Aquí simplemente vamos a imprimir. Aquí simplemente vamos a iterar sobre la base de datos. Aquí lo que les expliqué antes, que bueno, si la parte de la iteración en la que estemos haciendo de esta lista, porque esto va a ser una lista, recuérdense, es igual a lo que ingresó el usuario. Es decir, si el usuario ingresó 3, entonces él va a modificar ese atributo de esta lista que se está creando aquí. Vamos a hacer aquí datos. N-1 va a ser igual a el string que va a tener en el primer elemento la variable aux en 0, que es la lista que ya habíamos comentado que estábamos modificando, el separador en la 1, que es la edad, y en la 2, que es la cédula. Y quitamos este separador y le ponemos un \n, que es el salto de línea. Entonces estamos viendo, él está modificando aquí. Cuando él encuentre la línea, él se va a traer toda esta lista que es la base de datos. Él va a correr sobre esa lista. Cuando encuentre el índice de la lista correspondiente al valor que ingresó el usuario, es decir, si le ingresó el 3, él va a agarrar el tercer elemento de la lista, es decir, el que tenga el index 2, porque los index van del 0, 1, 2, y lo va a modificar con el aux, con los valores del aux, pues, con este nuevo string. Entonces aquí estamos guardando esto. Y luego estamos haciendo un with open database.txt. Aquí vamos a hacer un write. ¿Por qué write? Porque bueno, aquí nosotros ya modificamos esta estructura que dijimos aquí, es decir, la de lista de datos. Ahorita queremos eliminar todo lo que está en nuestra base de datos, porque bueno, es muy difícil, o sea, no es conveniente agarrar y nada, y quiero modificar esta línea. Tú eliminas todo y que le pones la nueva, pues. O sea, nosotros lo que hicimos fue agarrar esto, lo teníamos en un array, en una lista,
Modificamos esto, qué sé yo, para Luis. Eliminamos toda nuestra base de datos y pegamos lo nuevo, ¿ok? Básicamente eso es lo que vamos a hacer con el write. Y bueno, aquí vamos a hacer la base de datos. Bueno, aquí le falta as. Base de datos, database, punto write lines. Es decir, nos va a agarrar cada línea de nuestra variable. Y si vemos aquí, bueno, este método writeLines nos dice, tiene que ser sobre un iterable, le tenemos que pasar un iterable que tenga strings. En este caso nuestro iterable va a ser datos, que va a ser la lista con las cosas modificadas. Por lo menos esa lista que vamos a tener va a ser esta, para que se ubiquen. Va a ser datos igual a la lista, en donde el primer elemento va a ser este. Y el segundo elemento va a ser, esto va a llevar una coma, y este va a ser el segundo elemento. El modificado, ¿no? Porque antes aquí estaba María. Entonces él va a agarrar esto y va a imprimir va a poner cada una de estas líneas, las va a hacer write aquí. Y ya, eso es lo que está haciendo básicamente. Si entonces, bueno, vámonos a... Y bueno, podemos poner un mensajito al final también para que... Hacemos un print, le decimos estudiante modificado con éxito. Vamos a darle run. Y bueno, si vemos los estudiantes, no es un error. Porque aquí estas líneas las puse yo a mano sin querer, pero esto debería ir hasta acá. Entonces, bueno, aquí tenemos que pasarle, obviamente, modificar estudiantes. Aquí teníamos que le pasábamos un integer y lo vamos a pedir. ¿Cómo lo vamos a pedir? Bueno, lo va a pegar. Vamos a tener un número de estudiantes que va a ser ver estudiantes. Ver estudiantes. Aquí me faltó, un return. ¿Por qué un return? Bueno, porque queremos que nos devuelva este ver estudiantes la longitud de los datos. Es decir, de esta lista de datos, que fue lo que leyó aquí en la base de datos. Si habían 2, la longitud va a ser 2, pues. ¿Y para qué queremos que nos retorne eso? Bueno, porque con eso podemos acortar unas instrucciones y llamar a ver estudiantes para que nos imprima la lista y que el usuario vea la lista de los estudiantes, pues. Bonita. Y de una vez que nos devuelva el número de estudiantes que hay y nos los guarde en esta variable de número de estudiantes. Luego la selección del usuario va a seleccionar uno de los números que aparecen y él va a hacer la validación correspondiente, pues. Y bueno, lo del número de estudiantes es para ver justamente aquí si está en el rango de, bueno, del 1 al número de estudiantes más 1, para ver si está justamente en la longitud de esto, pues. Y luego llamamos a modificar estudiantes y le pasamos int, hacemos el casteo de la selección porque la selección está en string, para usarlo en nuestra función que acabamos de hacer. Bueno, vamos a probarla. 3, vemos que 3 nos mostró los estudiantes, o sea, no tenemos que poner ver estudiantes, bueno, tiene lógica. Y tenemos 1 y 2. Si queremos modificar 2, ya no queremos que sea Luis, y nos pregunta, bueno, esta es la selección, o sea, este es el usuario que vamos a modificar. El nombre es Luis, edad 25 y cédula 32. 1 para nombre, 2 para edad y 3 para cédula. ¿Qué queremos modificar? Bueno, queremos modificar el nombre por lo menos y queremos poner María. Y bueno, dice estudiante modificado con éxito. Pudimos darlo impreso, estaba bien, pero bueno, podemos ver estudiantes otra vez. Y vemos que ahorita está con María. Si vamos en la base de datos, también cambió. Si hacemos otra vez,
vamos a modificar a Máximo, pues. Y le vamos a cambiar la cédula. Queremos que la cédula sea 00000. Y vieron cómo cambió aquí automáticamente. O sea, él borró todo esto y lo volvió a escribir. Pero bueno, vamos a cambiar la María, la edad. La pusieron mal, le ponemos que tiene 23, qué sé yo. Y lo cambio. O sea, ya estamos viendo que podemos modificar. Y todo bien. Lo último que nos faltaría para que tuvieran todas las herramientas sería eliminar a un estudiante, y sería bastante parecido a modificar, porque vamos a obtener toda la base de datos, vamos a agarrar una de las líneas, la quitamos y reescribimos la base de datos completa. Simplemente lo vamos a hacer con eliminar estudiante, si lo escribimos bien. Le vamos a pasar otra vez la elección del usuario, que va a ser el número del estudiante, y hacemos lo mismo with open database.txt. Esto es siempre ha sido lo mismo, si se dan cuenta. Epa, no. Datos va a ser igual a database y punto readlines. Eliminar. Vamos a tener una variable que se llama eliminar y va a ser datos. Datos ne-1. Es decir, aquí en eliminar estamos agarrando el string que queremos eliminar. ¿Por qué? Porque como igual que antes, sabemos que estos datos es una lista. Y bueno, si queremos eliminar a María, vamos a tener que eliminar el index. María va a salir con el número 2, pero tenemos que eliminar el index 1. Entonces 2 menos 1, 1. Estamos agarrando a los datos de María, pues, en la lista de datos, y lo estamos guardando en una variable. Eso va a ser un string, obviamente. Y ahorita vamos a tener otra que se llamará estudiantes eliminado. Eliminar. Y vamos a agarrar la que acabamos de guardar, que era María, y le quitamos la última, el backslash en el salto de línea, con la funcioncita esa que ya hablamos, y también le vamos a dividir por el separador. Es decir, ahorita estudiante eliminado va a ser una lista que va a contener los atributos María, 23 y 32. Va a ser una lista de 3 elementos. Punto split. Ok. Hacemos otro with open, pero ahorita vamos a hacer un write. O sea, ¿por qué? Porque queremos eliminar todo lo que está en la base de datos para sobreescribir la nueva. Database.txt. Aquí hacemos for dato, in datos. Es decir, vamos a recorrer esta primera lista que teníamos y le vamos a preguntar if dato es distinto de eliminar. Eliminar, recuérdense que es el string, porque bueno, aquí son todos los elementos, o sea, es decir, línea por línea. Este es un elemento, este es otro elemento del string, de la lista, perdón. Eliminar va a ser la que nosotros seleccionamos, que en este caso iba a ser María. Y en el for lo que está preguntando es, mira, él va por la primera línea y va a preguntar, ¿esta es igual a la que habíamos seleccionado, que era María, que ahorita está en la variable eliminar? Va a decir no. Luego en la segunda iteración va a decir, ¿esta es igual a la variable eliminar? Y va a decir sí, porque era igual, pues aquí la guardamos. Y si es así, va a entrar en ese condicional y vamos a hacer un database.write. Y vamos a escribir el dato. ¿De qué nos sirve esto? Si es distinto, es decir, él va a agregar cada elemento. Cuando llegue a María no lo va a agregar. Este es el que no va a agregar, más bien. Es al revés. O sea, él va a preguntar, Máximo, ¿no está en eliminar distinto de datos? Sí, porque esto es distinto al eliminar que era María.
Y bueno, entonces él va a hacer write en nuestra base de datos, luego va a venir con este y va a ver que es igual, no le va a hacer write, no va a entrar en el if, y así con todos los que haya, pues. Y luego simplemente vamos a hacer un printcito, y para eso pusimos lo del estudiante eliminado, y vamos a hacer ponemos estudiante eliminado en el index 0, es decir, el nombre eliminado de la base de datos. Bueno, para indicar al usuario que lo eliminamos. Y luego podemos ver estudiantes. Bueno, para que nos muestre de nuevo ver estudiantes. Entonces, para repasar aquí lo que está pasando. Entra a la base de datos, la mete en una lista, recoge justamente el elemento de la lista que corresponde a lo que ingresó el usuario aquí. O sea, si él ingresó 2, perdón, que va a ser María, va a guardar María en eliminar. Y luego guarda los datos de María, le quita el \n y lo separa para luego mostrar aquí el dato, el nombre, pues. O sea, esto no se fijen ahorita esto. Abrimos la base de datos con write para escribir y vamos dato por dato sobre el datos, que es toda la base de datos vieja, es decir, toda está completa. Él va a preguntar si este es el primer for, este es el segundo for, porque esto es una lista, recuérdense, como se guardó aquí en datos. Va a preguntar, ¿esto es distinto de eliminar? Sí, entonces agrégamelo a la lista. ¿Esto es distinto de eliminar? No, no me lo agregues. Y entonces va a agregar todos, menos el que sea igual, que es María, que es el que queremos eliminar. Y ya. Entonces aquí obviamente lo llamamos y va a ser algo súper parecido, porque bueno, tenemos que ingresar lo que el usuario quiere poner. Y le vamos a poner un estudiante, ver estudiante, que va a volver la longitud, va a revisar que la longitud esté, lo que le seleccionemos esté en la longitud de la base de datos. Y llamamos a la función y le pasamos el selection. Entonces vamos a 4. ¿Qué pasa si eliminamos a María? O sea, que es el número 2. Bueno, elimino a María. Vamos a agregar otro más. ¿Qué sé yo? Marco. Tiene 30. Y su cédula es 888. Tenemos a Marco. Podemos agregar otro más. Marta. 26. La cédula es esta. Y tenemos a Marta. Entonces vamos a eliminar. Si queremos eliminar, por ejemplo, nos salen todos los numeritos finos. Queremos eliminar máximo. Ven que lo elimina y no importa que Marco esté abajo y Marta esté abajo, los elimina bien. ¿Por qué? Porque él agarra toda la base de datos y va a empezar a montar los nuevos menos el que queríamos eliminar. Y ahora queremos eliminar otra vez a Marco y nos deja a Marta. Bueno, y así se hace literal esto de manejo de archivos en Python. Les voy a mostrar otro. Este es otro ejercicio similar, pero un poco más interesante. Básicamente son las mismas funciones, solo que tenemos para cervezas. Tenemos que verificar si existe, que es lo mismo que ver. O sea, esto hacía ver, pero... Ah, no, ver cervezas es otro. Verificarme, literalmente verificaba. Tenemos registro, tenemos modificar y eliminar. O sea, tenemos las mismas cosas, solo que ahorita, bueno, estamos haciendo uso de un objeto de la clase de cerveza que definimos aquí. Y bueno, es un poquito más una forma de mezclar varios temas, por ejemplo, programación de objetos y manejo de archivos. Por ejemplo, miren aquí, para su uso más fácil, estamos agarrando aquí todos los atributos, lo estamos haciendo un objeto del tipo cerveza y eso lo estamos retornando cuando hacemos el registro. Y aquí también estamos accediendo a cerveza nombre y así. Entonces, bueno, es una forma distinta de hacerlo para mezclar varios conceptos y bueno, que se haga un poco más fácil trabajar con
sobre todo con varias bases de datos y cosas más grandes. ¿Qué más? ¿Dónde más podemos verlo? Bueno, aquí en cerveza podemos ver que también hace lo mismo. Agarra un objeto cerveza y a partir de esto lo crea, o sea, de cerveza, que es nuestro dato aquí, que le hace el punto split. Y miren cómo creamos el objeto una vez con los índices de la lista. Luego podemos usar el método mostrar para no andar haciendo esos print que hacíamos, por ejemplo. Pero es básicamente lo mismo, solo que con clases y objetos. Pueden revisarlo, lo voy a montar. Y así tienen otra noción también. Sirve similar, solo que ahorita es con cervezas. Y se registra una cerveza, bueno, nombre de la marca, podemos poner Polar. Ay no, qué tonto. Bueno, Polar Inc. Polarcita. Tipo de cerveza, Pilsen. El grado alcohólico, tiene 7. Y el precio, vamos a poner que es de 10. Bueno, nos agrega el nombre Polar o Polarcita, esto debería ser al revés. Pilsen, grado alcohólico y precio 7. Si vemos aquí, bueno, nos las agrego. Aquí teníamos una que era Zulia, que era la azul, Zulia, Ale, no sé qué. Y bueno, si desea realizar algo más, poníamos sí. Podemos ver las cervezas. Podemos modificar, entonces si modificamos, vamos a modificar lo que acabamos de decir, el nombre. Quería Polarcita, en vez de Polar, Polarcita. Queremos el nombre, 1. Polarcita. Y ahorita queremos modificar la marca. 2. Que es Polar. Ok, ahorita sí, lo tenemos bien, no como antes. ¿Qué más podemos hacer? Ay, no quiero modificar más nada. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ok, no quiero hacer más nada. No. Y ya, ven que es más o menos el mismo programa, solo que aquí usamos objetos. Pueden chequearlo, está interesante. Facilita un poco el display de las cosas. Obviamente pasar esto es más fácil que pasar una lista llena de strings y cosas. Y acceder a los datos es mucho más fácil. Cerveza.nombre, tal. Pero bueno, básicamente es eso. Vean también les recomiendo que vean el video de Isa, que está montado en Notion, que hace algo parecido, pero con empleados, creo. Y bueno, ella muestra uno así con objetos, pero lo explica bien a detalle.